Buenos días, hermanos. Podemos tomar asiento. Vamos a exponer la palabra de Dios en este día y esperando que el Espíritu Santo sea quien esté hablando a través de mí. El ego del hombre no quiere aceptar que la salvación es una obra completa y total de Dios el Padre, de Dios el Hijo y de Dios el Espíritu Santo. En el sermón de hoy vamos a exponer esta gran verdad: la soberanía de Dios en la salvación del hombre. Oremos. Padre que estás en los cielos, te agradecemos por tu misericordia hacia nosotros, por habernos traído a tu casa para adorar tu nombre. Te pedimos que a través de tu palabra y del Espíritu Santo abras el entendimiento para ver estas verdades admirables, para poder amarlas y aceptarlas, por duras que sean o por más difíciles que sean de entender. Inclusive ayúdanos a creerlas, así no sean lógicas en la mente del hombre. Pero sabemos que por tu mente y corazón, todo lo que planeaste antes de la fundación del mundo es justo. Sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Confiamos en ti y estamos agradecidos por habernos escogido como siervos tuyos. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Vamos todos, por favor, al libro de Efesios, en el capítulo 1, que es donde vamos a basar nuestra enseñanza del día de hoy. Libro de Efesios, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 3 al 14. Efesios 1 del 3 al 14. Dice así la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amén. Vamos a ir versículo a versículo, entendiendo lo que Dios nos dice por medio de esta escritura. En el versículo 3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo.
Pablo inicia a hablar sobre este tema dando todo el crédito a Dios. Todo lo que va a decir a continuación se lo atribuye a Dios en este versículo. Veamos en los siguientes versículos por qué Pablo está dando el crédito a Dios. ¿Qué es lo que Él ha hecho? El versículo 4 dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Este versículo es muy claro. Ni siquiera necesita una explicación o interpretación. Dice claramente que Él nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Y con qué propósito nos escogió? Para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Esta última frase es tan importante y se podría hacer todo un sermón alrededor de estas palabras. Pero quedémonos con la idea de que fuimos escogidos por Él antes de la fundación del mundo. Aquí alguien podría pensar y decir: creo que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo, pero porque Él ya sabía que yo le iba a escoger a Él. Dios, como lo conoce todo, ya sabía que yo iba a tener fe en Él, y por eso me escogió antes de la fundación del mundo. Para responder a este argumento, vamos a ir a otro pasaje de la Escritura y luego regresaremos a Efesios para seguir con el estudio. Vamos todos al libro de Romanos. Igualmente, es un libro escrito por Pablo, al capítulo 9, versículos del 11 al 13. El libro de Romanos está unos libros antes de Efesios, capítulo 9, versículos del 11 al 13. Aquí Pablo está hablando sobre los hijos de Rebeca e Isaac, es decir, sobre Esaú y Jacob. El versículo 11 dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Esta porción de las Escrituras es muy clara. Dice que antes de que naciera, es decir, antes de que hayan hecho algo bueno o algo malo, Dios ya escogió a Jacob y rechazó a Esaú. Dice claramente la Escritura que Dios elige a las personas según sus propósitos y no basado en las obras de la gente. Es decir, Dios no te escogió a ti o dejó de escogerte porque, como Él ya sabe el futuro, ya vio tu vida y las obras que hiciste, o vio que ibas a tener fe, o vio que ibas a rechazarlo, y basado en eso decidió elegirte o no. La idea es muy simple, aunque sigue siendo un misterio, porque no podemos entender cómo Dios eligió a unos y rechazó a otros. Pero Él lo hizo basado no en las obras, sino en sus propósitos. Aquí cualquier persona diría entonces: Dios es injusto, porque Él decide quién será salvo y quién no. En la mente humana esto es natural, y Pablo se enfrenta a la misma pregunta, y más bien él se adelanta a esta pregunta, y en el versículo 14 responde. Romanos 9:14. Vamos a leerlo hasta el versículo 18. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti
mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Estos versículos son aún más difíciles de aceptar y de creer que los anteriores. Aquí dice claramente que Dios tiene misericordia de quien Él quiere y que se compadece de quien Él quiere. Realmente esta porción de las Escrituras es para la mente humana imposible de comprender en su totalidad. El versículo 18 es durísimo de creer. Dice que Él tiene misericordia de quien Él quiere y que endurece a quien Él quiere. Esto nos trae evidentemente a otra pregunta. ¿Entonces Dios me inculpa? Pablo nuevamente se adelanta y responde, pero no como nos gustaría que responda, porque no nos da una respuesta que satisfaga al corazón del hombre. Más bien dice en los versículos del 19 al 21, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Dios, a través del apóstol Pablo, nos dice simplemente que Él tiene la potestad de hacer como Él quiere y según su voluntad. Difícil de creer, difícil de aceptar, pero la Biblia claramente nos enseña esto. Regresemos al libro de Efesios y vamos a continuar en el versículo 5. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En este versículo podemos ver que nos predestinó por medio de Jesucristo. Es decir, que la segunda persona de la Trinidad también estuvo involucrada en la elección y que esto fue hecho según el puro afecto de su voluntad. Como ya vimos, no porque Dios ya sabía nuestras obras, sino por su propia voluntad. Nosotros no fuimos elegidos por algo que hayamos hecho o que hubiésemos ido a hacer en el momento de la elección, que fue antes de la fundación del mundo. Nosotros no estuvimos involucrados en lo absoluto, únicamente la Trinidad. ¿Cuál fue el propósito de elegirnos? El versículo 6 responde a esta pregunta de manera muy clara y dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nuevamente aquí no hay participación del hombre en ningún aspecto. Dice claramente que es para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, que todo el plan de salvación es para su propia gloria, no para gloria nuestra. Y finalmente nos dice que con esta gloria de su gracia nos hace aceptos en el amado, es decir, en Cristo. Nuevamente aquí Cristo está íntimamente involucrado en la salvación del hombre. Y en el versículo 7 nos dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Aquí nuevamente nos dice que es a través de Cristo, por su sangre y por las riquezas de su gracia. Cada versículo apoya que la obra de la salvación es realizada por Dios únicamente. Leamos los versículos siguientes, del 8 al 10. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer
el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En estos versículos nos dice que fue según su beneplácito, es decir, que fue a través de su propia autorización o consentimiento de reunir todas las cosas en Cristo. Dios no pide permiso a nadie ni consulta con nadie para hacer su voluntad. La Trinidad únicamente es la que toma las decisiones en su totalidad, como dice el versículo, el cual se había propuesto en sí mismo. El hombre no entra en esta decisión en ningún momento. En el versículo 11 leemos: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este versículo afirmamos nuevamente todas esas verdades que estamos descubriendo en su palabra. Dice que hemos sido predestinados. El significado de esta palabra en el diccionario dice que fatalmente tiene que acabar de una manera determinada. Es decir, que ya está determinado nuestro destino conforme a su voluntad y no hay nada que se pueda hacer para cambiarlo. Y todo esto según el designio de su voluntad. No depende de nosotros, sino únicamente de Él y de su voluntad. Verdades difíciles de creer y de aceptar. Pero la palabra de Dios nos enseña esto. El versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y el propósito de esto es la alabanza de su gloria. Por eso es que decimos que la salvación es del Señor de principio a fin, porque empieza en Él y termina en Él. Nosotros no hemos puesto nada de nuestra parte para ganarnos la salvación y por lo tanto no podemos llevarnos ni un poco de la gloria de la salvación. Únicamente Dios es el autor y consumador de la salvación. En los versículos 13 y 14 vemos cómo el Espíritu Santo también está involucrado en la salvación. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo es con quien somos sellados, y Él es nuestra garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Esto significa que ni siquiera el mantener nuestra salvación es algo que nosotros hagamos, sino que el Espíritu Santo es quien sella y trabaja en nosotros, garantizando que nuestro destino será el cielo. Si fuera por nosotros mismos de mantener una salvación tan grande, no podríamos. La perderíamos enseguida. Pero como es Dios mismo quien se encarga, estamos seguros en Él. Y finalmente es para alabanza de su gloria, como termina el versículo 14. Como hemos visto, la salvación es del Señor y va desde el principio hasta el fin. Él hace el plan de salvación. Él nos elige y nos predestina. Él nos mantiene.
Él provee el medio de salvación a su Hijo Jesucristo. Es por su sangre que somos perdonados. Y si por si acaso pensáramos que bueno, al menos nosotros pusimos la fe, ¿no? Pues no. La fe es un don de Dios y Él mismo nos provee de esta para poder creer. En el mismo libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ni siquiera la fe es nuestra, es don de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Como un resumen de estos versículos de Efesios, tenemos que en los versículos 5, 9 y 11, la salvación se acredita a su voluntad. En los versículos 6 y 7, se acredita a su gracia. De nuevo, en el versículo 7, a su sangre. En el versículo 4, a su amor. En el versículo 9, a su beneplácito. En el versículo 11, a su propósito. Y en los versículos 12 y 14, a la alabanza de su gloria. La salvación no es un resultado de la voluntad del hombre, no es un resultado del mérito del hombre, no es un resultado de algún sacrificio religioso por parte del hombre, no es resultado del amor del hombre, no es resultado de la buena intención del hombre, no es resultado del propósito del hombre, y no es para alabanza y la gloria del hombre. Todo aspecto en la salvación nace del propósito, la voluntad y el plan de Dios, para que cuando sea cumplido, sea única y exclusivamente para la alabanza y la gloria de Dios. Dios nos ha salvado para que Él sea glorificado. Por lo tanto, toda nuestra salvación le pertenece a su crédito. Todo aspecto de la salvación es la obra de Dios. Pero notará usted aquí que es una obra mediada mediante Cristo. En el versículo 4 dice, en Él, apuntando a Cristo. En el versículo 5 dice que es mediante Jesucristo. En el versículo 6 dice que es en el amado, refiriéndose a Cristo. En el versículo 7 dice en Él, refiriéndose a Cristo. En el versículo 9, según lo planeó Él, refiriéndose a Cristo. En los versículos 10 y 11, en Él, refiriéndose a Cristo. Y en el versículo 12, en Él. Y en el versículo 13, 2 veces en Él, de nuevo, refiriéndose a Cristo. Nuestra salvación única, exclusiva y totalmente es la obra de Dios, pero es llevada a cabo mediante Cristo y también con el Espíritu Santo, ya que Él es quien mantiene y sella y es nuestra garantía de la salvación. Oremos. Qué salvación tan grande que has provisto para tus elegidos, Señor. Gracias por habernos escogido y predestinados para ser tus hijos, para la alabanza de tu gloria. Esta doctrina nos humilla y nos hace saber que no somos nada delante de ti y que no hemos hecho nada para ser aceptados por ti, que no pusimos nada para poder ser redimidos y comprados por sangre para ser perdonados. Gracias por darnos esta salvación tan grande y una herencia en los cielos. A ti sea la gloria y la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.